Lamentablemente en esta fecha hay muchos compromisos en la escuela, en los clubes y bueno, hay muchos hermanos comprometidos con algunas cuestiones, por eso quizás vemos que somos pocos, pero lo importante es poder estar reunidos para alabar al Señor y para poder estudiar su palabra. Vamos a Efesios, estamos estudiando Efesios, esta hermosa carta, creyendo que la palabra de Dios es la que hace la obra, la que habla en nuestros corazones, y es mi oración y mi deseo en esta tarde que su palabra pueda tocar tu corazón, el Espíritu de Dios pueda hablarte. Vamos a arrancar del versículo 3, capítulo 1, versículo 3. El domingo pasado estuvimos terminando con el versículo 2, cerrando el tema de la introducción a la carta. Vimos el remitente, los destinatarios, los saludos, donde Pablo ya va, cada palabra que dice está relacionado con toda la carta que después va a escribir. Efesios 1, 3 al 14 vamos a leer. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como ustedes se habrán dado cuenta, no solamente quizás muchas veces parece un texto, un pasaje difícil, porque a veces hay cosas que no entendemos, pero bueno, para eso nos juntamos todos los domingos para poder comprender la palabra del Señor. Pero más allá de esto, este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento más hermosos, más majestuosos, más maravillosos, más rico en contenido que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Acá se explayan un montón de doctrinas, de enseñanzas que hablan de nuestra salvación. Está todo el plan de salvación desarrollado en 12 versículos prácticamente. Por eso estamos ante un pasaje realmente majestuoso, hermoso, uno de los más ricos del Nuevo Testamento. Ahora, este pasaje que hemos leído está dentro de la primera sección de la carta, y la primera sección de la carta arranca precisamente en el versículo 3 hasta el capítulo 2, 10, hasta el capítulo 2, versículo 10. Entonces, del 1 al 3 al 2, 10 es toda una primera sección donde Pablo va a hablar acerca de la nueva vida en Cristo. Ahora, esta primera sección de estos dos capítulos también se divide en dos partes. La primera parte es esta que hemos leído, del versículo 3 al 14, donde Pablo estalla en una alabanza, en una adoración. Fíjense que el versículo 3 arranca diciendo: bendito el Dios y Padre.
ante las bendiciones de Dios. Él, al ver las bendiciones de Dios, él estalla en adoración, en alabanza. Y esta primera sección es una alabanza, es una adoración a Dios. Y la segunda parte, del versículo 15 al 2:10, es básicamente una oración, un ruego, precisamente para que los hermanos entiendan y conozcan y abran su mente y puedan realmente comprender estas bendiciones que tenemos en Cristo, que están dadas en los primeros versículos. Entonces, primero alaba a Dios por las bendiciones y después ora para que los hermanos puedan entender y puedan comprender. Él ora para que Dios alumbre nuestro entendimiento, abra nuestra mente y podamos realmente comprender lo que somos en Cristo y poder entender este plan de salvación para nuestras vidas. Entonces, en esta noche vamos a comenzar enfocándonos en los primeros 12 versículos, en la primera parte, del versículo 3 al versículo 14. En el original, estos 12 versículos primeros es toda una sola oración. No hay puntos, no hay puntuación. Parecería que Pablo, a medida que empieza a dictar la carta, empieza a hablar, no para, ni siquiera ni para respirar, ni para poner un punto, dos puntos. Ustedes verán allí 2 puntos, comas, puntos, pero eso está hecho por hombres, está hecho por el que compiló y tradujo la Biblia y lo dividió en capítulos y en versículos y en puntos y en párrafos para que nosotros lo entendamos mejor. Pero en el original parecería que a medida que Pablo empieza a hablar y a dictar lo que hay en su corazón, las palabras fluyen de su boca como en una cascada continua. Él empieza a hablar y hablar y hablar y se empieza a extender de una manera maravillosa, de tal manera que no hay ningún punto, es una palabra detrás de otra, hablando de este bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y muchos comentaristas han buscado metáforas para poder describir el impacto que estas palabras han producido en sus vidas. Por ejemplo, un comentarista, hablando de este pasaje, dice: entramos a esta epístola o a esta carta a través de una puerta magnífica. Entonces, él habla de estos 12 versículos como una puerta magnífica, majestuosa, donde se entra la carta, ¿no? Otro comentarista ha dicho de estos 12 versículos que es como una cadena de oro con muchos eslabones. Otro comentarista la define a estos 12 versículos como es una bola de nieve que avanza rodando por una pendiente, creciendo en volumen a medida que desciende. Usted ve que caen las bolas de nieve desde la punta de la montaña y se va haciendo más grande cada vez hasta que llega abajo. Y dice, estos versículos como esa bola de nieve que arranca y a medida que va descendiendo se va haciendo más grande, ¿no? Tratando de poder poner en palabras el impacto de todo esto que Pablo habla acerca de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu. Otro lo ha comparado con el vuelo majestuoso de un águila, ¿no? Cuando un águila empieza a volar y empieza a extender sus alas y empieza a volar con libertad y no se sabe de dónde va a parar. Y así lo describen estos pasajes como un vuelo del águila. Entonces, todas estas metáforas, ya sea como una puerta, como una cadena de oro, como una bola de nieve, como el vuelo de un águila, es para de alguna manera describir este impacto, lo vivido, lo rico que es este pasaje, donde nos habla de las maravillas, de las bendiciones que Dios tiene o que derramó sobre nosotros. Estamos haciendo una introducción para que usted, cuando vuelva a leer, si lo quiere leer en su casa, usted pueda entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, otra cosa para tener en cuenta de estos 14 versículos, estoy haciendo toda una introducción antes de empezar a verlo versículo por versículo. Estos 12 versículos, del 3 al 14,
también se puede dividir en 3 secciones, en 3 partes, donde en cada parte se enfoca en una de las personas de la Trinidad. Hay una parte que se enfoca en el Padre, otra en el Hijo y otra en el Espíritu. Entonces, por ejemplo, de los versículos 3 al 6, este pasaje Pablo se enfoca en el Padre. Y al Padre como el que planeó la salvación, que nos eligió. Entonces ustedes van a ver que del 3 al 6 está enfocado en el Padre. De los versículos 6 al 12, el pasaje está enfocado en el Hijo. Cómo el Hijo ejecutó la salvación. Él murió en la cruz, nos redimió, nos perdonó con su sangre derramada. Y la tercera parte de los versículos 13 al 14 está enfocado en el Espíritu y cómo el Espíritu aplica esa salvación en nuestros corazones, y dice Pablo que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo parecería que en estos 12 versículos nos abre las puertas del cielo, nos lleva hasta el mismo trono de la deidad y nos permite ver de alguna manera todos los tesoros, las bendiciones, las riquezas de esta deidad, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él trata de abrirnos el cielo y de mostrarnos realmente la obra de la Trinidad en la gran salvación de nuestras vidas, ¿no? Es interesantísimo esto, cómo Pablo derrama todo lo que Dios ha revelado en su corazón para que nosotros podamos comprender la obra tan grande de la salvación. Pero también este pasaje lo podemos dividir en 3 partes, pero enfocado ahora en el pasado, en el presente y en el futuro. En los versículos del 3 al 6 está enfocado en el pasado. Como habla de la elección antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Entonces los primeros versículos del 3 al 6 está enfocado en el pasado. En los versículos 6 al 11 está enfocado en el presente, es decir, la redención, que somos hijos de Dios, que somos adoptados, que hemos sido perdonados, somos adoptados hijos suyos. Entonces eso es lo que estamos viviendo hoy en el presente. Y en los versículos del 12 al 14 está enfocado en el futuro. Hablan de la gran herencia que nos está preparada, que nos está esperando en la consumación de todos los tiempos, ¿no? Entonces tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y tenemos también ahí toda la salvación planteada del pasado, del presente y del futuro. Entonces es interesante, hermanos, y esto se lo decir, ¿por qué nos decís todo esto? ¿Por qué vale la pena detenerse en todas estas cosas? Yo creo que sí, porque toda la riqueza que hay en este pasaje, todo lo que, si nosotros podemos lograr entender este pasaje, realmente es tremendo. Ustedes fíjense que el versículo 4 arranca hablando, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. El versículo 4 empieza hablando desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese creado. Y el versículo 14 termina hablando de la herencia futura en la consumación de los tiempos. En 12 versículos está toda la historia de la humanidad, toda la historia del plan de salvación, está toda la historia de Dios, está toda la historia de la redención, desde antes de la fundación del mundo hasta cuando se termine el mundo y recibamos la herencia en el cielo. En 12 versículos está toda la historia, no de la humanidad, sino la historia de Dios, la historia de la redención. Una historia que está centrada en Cristo y en su cruz. Una historia que ha sido planeada por el Padre y hoy está siendo aplicada por el Espíritu. Y hoy nosotros estamos siendo parte de esa historia. Estamos en el medio de esa historia. Porque no estamos en el pasado, ¿no? Ya sucedió el pasado y el futuro todavía no llegó. Y nosotros estamos hoy en el medio, disfrutando y siendo parte, un eslabón más en la historia de la redención, ¿no? Es interesante cómo en pocos versículos Pablo resume
la historia de la redención de nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes de la gente? ¿Cuáles son los problemas que la gente hoy, por ejemplo, trata de resolver en su vida? Por ejemplo, una de las cosas que el hombre trata y la mujer trata de resolver es su identidad, es decir, de dónde vino, a dónde va. Otro de los problemas o temas que le preocupa a la gente es el propósito de su vida, para qué estamos, su dignidad personal, su valor personal, su autoaceptación como persona. Son todos temas de los cuales se han escrito un montón de libros, donde hay seminarios, revistas, donde hay programas de televisión, donde continuamente hay gente que te dice, bueno, esto, así vas a encontrar la identidad de tu vida, haciendo esto vas a encontrar el propósito de tu vida, así vas a poder realmente realizarte personalmente, desarrollarte como persona. Y el mundo ha buscado y ha inventado un montón de fórmulas, dejando el único libro en el cual está realmente la verdad y la respuesta a todas esas preguntas, que es la Biblia. Fíjense que en estos 12 versículos, nosotros leyendo estos 12 versículos, sabemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿A quién pertenecemos? Pertenecemos a la iglesia de Dios. ¿De dónde venimos? Desde antes de la creación del mundo, Dios ya había diseñado nuestra vida. ¿A dónde vamos? Nos espera una herencia en los cielos. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Es vivir para la gloria de Dios. En 12 versículos tenemos todas las contestaciones de las preguntas de nuestra vida. Gracias al Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Es impresionante poder realmente creer en Jesucristo, tener conciencia del Dios verdadero, poder encontrar en su palabra la verdad sobre todos los temas que hoy nos afligen y los salimos a buscar un montón de lado, cuando en la Biblia están todas las respuestas a nuestras preguntas, están todas las respuestas a las preguntas más difíciles que hoy la gente está tratando de contestarse. Entonces, qué importante reflexionar sobre todo esto, qué importante es ver que lo que nosotros vivimos hoy no es la historia de mi vida. Muchas veces pensamos, yo estoy construyendo mi vida, yo estoy edificando mi vida, yo estoy escribiendo la historia de mi vida. No es la historia de mi vida. Hoy me doy cuenta por este pasaje que es la historia de Dios, es la historia de la redención. Y hoy yo, lo que estoy viviendo hoy, es un eslabón, es una parte de esta gran historia donde Dios es el centro, donde Cristo es lo central, donde el plan de salvación, de redención de mi vida, que Dios me escogió de antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que el mundo fuese creado, Dios ya me tenía en su mente. Dios ya me había elegido, no antes de nacer, antes de crear el mundo, Dios ya me había elegido. No había nada creado, y yo y cada uno de ustedes estaba en la mente de Dios. Esto es fabuloso. Pero no solamente que Él me eligió, sino que me hizo nacer, después me salvó, murió por mí en la cruz, me redimió, ya me dijo que me glorificó, que ya me preparó una herencia para el futuro. Ahora, ¿ustedes creen que Él hizo todo eso por mi vida para que yo viva mi propia vida? Para que yo diga, esta es mi historia. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos nuestra vida como si fuera nuestra historia, como fuera mi historia, sin tener en cuenta que lo que yo tengo que vivir es de acuerdo a la historia o para la historia de Dios? Dios me puso con un propósito. Dios me eligió y me salvó para que yo viva para su gloria, no para mí. Entonces, ¿cómo este pasaje nos ubica a nosotros en el mundo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? Yo no estoy para vivir para mí. Hay un plan detrás de mi vida. Hay un plan soberano que gobierna mi vida. Y yo sé de dónde arranco, de dónde nací, de dónde vengo, y sé a dónde voy, y por eso tiene que modificar mi vida presente.
Hermanos, no podemos vivir la vida para nosotros mismos cuando hay un plan de redención en la cual nosotros somos partes y somos responsables de extender este reino a todos aquellos que aún no le conocen. Entonces, qué rico, qué hermoso este pasaje, cómo nos ubica a nuestra vida en la dimensión correcta y cómo nosotros podemos gozarnos en conocer a Dios. Solamente las personas que conocen a Dios, que conocen a su Creador y tienen una relación personal con Él, pueden tener respuestas a todas las preguntas de la vida. Ahora, vamos a comenzar con el versículo 3. En este versículo 3 están escondidas 6 aspectos de la bendición divina. Pablo comienza este versículo 3 diciendo: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y vamos a ver 6 aspectos de la bendición de Dios. No lo vamos a dar todo, vamos a dar solamente algunos, porque nos alcance el tiempo. Pero quiero detenerme en esto de lo que es la bendición de Dios, ¿no? La bendición divina. El primer aspecto de la bendición de Dios es su origen. ¿Dónde se origina la bendición? Dice: bendito sea ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? Dios el Padre. Y si bien Dios el Hijo es lo mismo y Dios el Espíritu es lo mismo, pero en su función las bendiciones no vienen de parte del Hijo ni del Espíritu. La bendición es ¿de quién? De Dios el Padre. Él es el origen de todas nuestras bendiciones. Y fíjense que todo este pasaje está impregnado de la persona del Padre, de Dios el Padre. Fíjense que el Padre es la persona o es el sujeto que está detrás de todas las acciones que hay en este pasaje. Fíjense, en el versículo 3 ya leímos que nos bendijo. En el versículo 4 dice: según nos escogió. En el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados. Versículo 8, que hizo sobreabundar. Él hizo sobreabundar. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, su beneplácito. Y así podemos leer su propósito, su voluntad. Vemos en estos versículos la presencia del Padre tomando la iniciativa en bendecirnos con todas estas bendiciones espirituales que vamos después a analizar. Pero Pablo quiere dejar bien en claro que aquí el que bendice es Dios. Y por eso cuando él ve a esto, él estalla en adoración y dice: bendito. Esa palabra bendito, de ahí se saca la palabra elogio. Él empieza a elogiar a Dios, empieza a hablar bien de Dios. Esa palabra elogiar significa una aclamación, una declaración acerca de la bondad de una persona, en este caso de Dios. Él va a elogiar la bondad de Dios. Él va a decir: Dios es bueno, Dios es bondadoso. Mateo 19:7, ¿qué dice Jesús? Solamente que uno solo es bueno. ¿Solamente quién? Dios. Dios es bueno. Y en su bondad Él nos bendice. Ahora, la bondad de Dios está en su naturaleza. Así como Dios es amor, Dios es bueno. Es decir, no es que solamente Él hace cosas buenas, sino que de por sí Él es bueno. Y por eso que en su bondad Él nos bendice. Y nosotros podemos, cuando recibimos la bendición de Dios, nosotros podemos experimentar esa bondad que Él tiene para con nosotros. Santiago 1:17
Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre. Entonces, no existe otra fuente de bondad fuera de Dios. No existe otra fuente de bendición que no sea Dios. Todo lo bueno viene de Dios. No viene de otro lado, sino que viene de Dios. Y yo creo que como cristianos, como iglesia, deberíamos unirnos a esta alabanza y esta adoración del apóstol Pablo, y en esta noche poder bendecir a Dios y decir: bendito seas, nuestro Padre, por todas las bendiciones espirituales que nos has dado, ¿no? Entonces, qué bueno esto de poder bendecir a Dios. Yo anoté varios salmos que nos vamos a leer: el Salmo 106.1, 107.1, 118.1, 118.29, 135.3, 136.1, donde dice que debemos alabar al Señor porque Él es bueno. Él es bueno. Qué difícil a veces es cuando nos pasan situaciones tristes decir Dios es bueno, ¿no? Pero la idea es que podamos alabar a Dios porque Él es bueno, pero no solamente en los momentos buenos, sino en el dolor, en la lucha, en la prueba, en la frustración, en la oposición, en la adversidad, en medio de los problemas, poder reconocer que Dios es bueno y que todas las cosas que nos suceden, dice: a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno para cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar tenemos el origen de la bendición. Es Dios el Padre. El destino de las bendiciones somos nosotros. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quién es ese nos? Nosotros. Nos es una abreviación de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que vimos el otro día en los versículos 1, dice: a los santos y fieles que están en Cristo. Es decir, los creyentes, los que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Esos son los destinatarios de la bendición de Dios. Qué hermoso es pensar que la bendición de Dios fue por pura gracia, por su misericordia, por su bondad. Ustedes recuerdan que las bendiciones en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, las bendiciones venían que por la obediencia. Las bendiciones como que te la tenés que ganar. La bendición está condicionada. Si obedeces te bendigo, si no obedeces no te bendigo. Pero vemos aquí que la bendición de Dios hacia nosotros ha sido por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia, porque realmente no merecíamos ser bendecidos por Dios. Si Él tendría que haber visto nuestra conducta, nuestra vida, jamás hubiera levantado un dedo para bendecir nuestras vidas, ¿no? Pero qué bueno es que Él nos ha bendecido. Gálatas, ahí nomás el libro que está antes, Gálatas 3, 8 y 9. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son ¿qué? Bendecidos. Los de la fe, es decir, nosotros son bendecidos con el creyente Abraham. Somos los de la fe.
somos bendecidos. Ahora, qué diferencia, ¿no? Porque acá hay un juego de palabras, porque dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero es decir, Pablo lo bendice a Dios, ¿eh? De alguna manera Pablo está bendiciéndolo a Dios porque Dios nos bendice a nosotros, ¿eh? Bendito al Dios, y lo está bendiciendo, está hablando bien de Dios. Entonces Pablo lo bendice a Dios porque Dios nos bendijo. Ahora, la diferencia es muy cruel porque nosotros le bendecimos a Él ¿qué? Con palabras. La única manera que tenemos nosotros de bendecir a Dios es con palabras. No hay nada que yo pueda hacer para Dios para bendecirlo. ¿Por qué? Porque Él no necesita nada. ¿Qué acción puedo hacer yo para bendecirlo? No tengo otra forma sino con palabras. Ahora, Dios no me bendice con palabras. Dios me bendice ¿qué? Con hechos. Porque Dios no puede hablar bien de mi bondad, porque en mí no hay nada bueno. Yo necesito de la bondad de Dios y me bendice con bondad. Entonces yo bendigo a Dios con palabras y Dios me bendice a mí con hechos, ¿no? Esa es la forma que Dios tiene de bendecir nuestras vidas, ¿no? Qué hermoso es que el destino de su bendición son aquellos que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y quisiera terminar con otro aspecto de la bendición, que es la cantidad. Vimos el origen de la bendición, que es Dios el Padre, el destino de la bendición, que somos nosotros, y en tercer lugar, la cantidad de la bendición. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, con una parte, ¿con qué? Con toda, toda es todo, es todo el paquete completo. Y fíjense que dice, nos bendijo, es decir, que es un hecho completo en un momento, y en ese momento nos bendijo con todo. Es decir, que Dios ya no puede darnos más de lo que ya nos dio, pero no porque Él no puede, sino porque ya nos dio todo, y toda su bendición es ilimitada y abundante. Pero en Cristo tenemos todas las bendiciones de Dios. Entonces, no hay más que podamos recibir, ¿no? Pero no porque, repito, no porque Dios no pueda darnos más, sino porque ya nos dio toda bendición. Ya nos dio toda bendición pasada, porque la elección es una bendición pasada. Nos dio también toda la bendición presente, porque somos llamados hijos de Dios, Él nos ha perdonado, nos bendijo en el futuro, porque ya tiene una herencia preparada para nosotros. ¿Sí? Toda es todo, y pasado, presente y futuro, es decir, está todo cubierto por la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. No es mezquina, no es un poco, no es que te la va dando de a poquito, sino que en el momento de creer en Él, con el Espíritu Santo, vino el paquete completo. Por eso que es interesante que hoy todo cristiano posee todos los recursos de Dios. Y esto es interesante saberlo, por eso Pablo ora para que podamos comprender esto, para que nosotros tomemos dimensión de quiénes somos y de que hemos recibido todos los recursos de Dios, hemos recibido toda la bendición de Dios. No nos falta nada. Colosenses 2:10 dice que somos estamos completos en Él. Estamos completos en Él, no nos falta nada. Sin embargo, muchas veces, como nosotros no tenemos en mente esto, o porque no conocemos esto, muchas veces seguimos pidiéndole a Dios cosas que ya tenemos. Es contradictorio, pero esto muchas veces por no conocer la palabra, por no conocer lo que Dios nos ha dado, le estamos pidiendo a Dios cosas que Él ya nos dio. Por ejemplo, muchas veces, Señor, dame amor, dame más amor, dame más amor. Romanos 5:5 dice que Él derramó ¿qué? Su amor ¿en qué? En nuestros corazones. Y si no me pidas amor, ya te lo di.
Ya te derramé todo el amor en tu corazón. Señor, dame paz, necesito paz. Jesús dice en Juan 14, 27, mi paz que os dejo, mi paz os doy. Ya te la dejé la paz. No me la pidas, ya la tenés. Ay, Señor, necesito más felicidad, más gozo. Señor, dame más gozo. Juan 15, 11 dice estas palabras, les he hablado para que en mí tengan gozo y tengan un gozo que completo. Ay, Señor, dame más fuerza, necesito más fuerza. Pablo dice en Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya tenés la fuerza. Entonces no es cuestión de que tenemos que pedirla, sino que tenemos que conocerla y apropiarnos de estas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice 2 Pedro 1:3. Segunda Pedro 1:3. Dice, ¿cómo arranca? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué? Dadas. Todas las cosas nos han sido dadas. ¿Alguna duda? No, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Entonces, hoy la gran necesidad de los creyentes no es recibir más cosas de Dios, sino lo que hoy necesita el creyente es por lo cual Pablo oraba después en los versículos que siguen. Lo que necesita el creyente hoy es conocer las cosas que tenemos en Cristo. Tenemos que conocerlas, tenemos que apropiarnos, tenemos que experimentarlas. Tenemos que dejar que Jesucristo realmente viva en nosotros con todo su poder, que su Espíritu nos llene y realmente podamos disfrutar y experimentar estas bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús, que las tenemos todas, no nos falta nada, estamos capacitados para vivir esta vida, tenemos todos los recursos de Dios a nuestra disposición. No tenemos que ir adquiriéndolo, no tenemos que ir comprándolo, no es de a poquito, ya tenemos todo el paquete a nuestra disposición para que vivamos una vida de victoria y para la alabanza de su gloria, como se repite 3 veces en este pasaje. Tenemos que vivir, hemos sido elegidos, hemos sido salvados. ¿Para qué? Para vivir para su gloria. Hermanos, voy a dejar aquí en esta noche. Vamos a seguir viendo el domingo que viene otros 3 aspectos más. Bueno, creo que el domingo que viene, está la fiesta de fin de año, así que no lo vamos a ver. Pero con estos 3 aspectos de la bendición tenemos para vivir esta semana, ¿no? Saber que cuál es el origen de la bendición es Dios. Los destinatarios somos nosotros. Y la cantidad de bendición fue como. Hermanos, vivamos esta semana conscientes de que todos los recursos de Dios están a nuestra disposición y están para que vivamos para su gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.